El 29 de abril gané las elecciones del movimiento Pachacuti de forma participativa, de forma transparente. Lastimosamente, las otras listas de la lista B no reconoció y esto paró también al interior del Tribunal Contencioso Electoral, igualmente en el Consejo Nacional Electoral, que no actuaron con oportunidad, con celeridad para el otorgamiento de mi nombramiento. Y lastimosamente esto ha sido politizada y no han resuelto en su debido momento. Aspiramos que en esta ocasión existan las debidas resguardos, exista la asistencia técnica, la veeduría del Consejo Nacional Electoral, puesto que ellos son los responsables del proceso democrático interno del movimiento Pachacuti, y aspiramos a resolver en justicia porque creemos en la unidad del movimiento Pachacuti. Desde un principio, obviamente, tenemos que decir a la ciudadanía, a los militantes, a los adherentes del movimiento Pachacuti, de que este proceso electoral, la misma organización de este congreso que se llevó a cabo hasta el mes de abril de los pasados en la ciudad de Puyo, vino siempre viciado de los intereses particulares, sin que se piense en el fondo el tema del fortalecimiento de la estructura del movimiento Pachacuti como un movimiento político, sino siempre bajo los intereses de uno o de otro grupo. Eso fue desde un principio, porque incluso la conformación de los padrones fue hecho ya calculando para beneficiarse de una lista, y eso es el problema que ha venido llevando hasta ahora. Yo no tengo confianza hasta el día 9 que las cosas se lo haga corrigiendo errores con una visión de querer buscar la unidad, sino siempre esa misma forma de llevarse agua a su molino, de acomodarse dentro de lo que más pueda en las instancias, de acuerdo a sus intereses. Eso va a llevarse a cabo al final para el día 9. Pero por otro lado, también yo soy respetuoso de las decisiones internas y en eso me mantengo, puesto que yo vengo desde las bases, escucho a las bases, converso con las bases, genero espacios de diálogo con los líderes, con los alcaldes, con los prefectos. Así es que en ese contexto vamos a ratificar, si es que existe transparencia, veeduría, si es que existe asistencia técnica garantizada por el Consejo Electoral, volveré a ganar las elecciones del movimiento Pachacuti. Nosotros hemos presentado no el continuismo ni al lado del correísmo, sino nosotros como una opción histórica, porque podemos atrever a decir que yo fui presidente de la CONAIE y que nosotros sí somos parte fundadores del movimiento Pachacuti, y que nosotros sí estamos clarísimos con los principios filosóficos, ideológicos y los fines efectivamente para la cual fue creado el movimiento Pachacuti. O sea, no fue creado para beneficiarse solo a un grupo o a personas a su conveniencia, sino amparados en una propuesta de lucha, en una propuesta política, como actor político de incidencia ante la Asamblea Nacional, ante el Ejecutivo en el Ecuador, siendo siempre consecuentes con la lucha por la equidad social. La dirigencia saliente y algunos asambleístas del movimiento Pachacuti desviaron su accionar político, desviaron del proyecto político original del movimiento Pachacuti. No se olvide que el movimiento Pachacuti nace a la luz y al calor de las luchas sociales. Su origen está en las movilizaciones, en la defensa de los campesinos, de los agricultores, de los intelectuales, de los jóvenes, de los ecologistas, de las amas de casa, de hombres y mujeres del campo y la ciudad. Ese es el origen del movimiento Pachacuti. Y por lo tanto, el movimiento Pachacuti tenemos que estar sintonizado con las demandas sociales,
sintonizado con las necesidades del territorio, de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Y en segundo lugar, es importante también generar procesos de diálogo en el territorio para levantar una agenda política por cada provincia y levantar un programa de gobierno alternativo a nivel nacional. Y con esto vamos a generar procesos de unidad, de consenso, de participación y de alianzas con otros sectores sociales afines al movimiento Pachacuti. Por eso que prácticamente en estos últimos días, pues la gente está analizando. Espero que los tomen mucho en cuenta los factores a dónde va llevando el movimiento indígena, que prácticamente el compañero Guillermo ya mostró en Cuyo de que estuvo respaldado obviamente de la CONAI, pero que las últimas acciones en las elecciones últimas demostró que están apegados al correísmo. La prensa, algunos medios de comunicación han desinformado, han distorsionado el carácter de la lucha de los movimientos sociales y de los movimientos políticos. En caso de la CONAIE y de otros actores sociales y populares, como la convergencia de la Alianza de la Economía Solidaria, como el pueblo montubio, los pueblos indígenas, los pescadores, los arroceros, el fin de ellos es buscar el bienestar de su gente. No hay otra cosa más. Lo único que queremos es justicia en este país. No pedimos más. La CONAI justamente cumple esa función de ser un ente social que reclama derechos con altura y de frente, y una lucha que es incomparable en la historia, una lucha que no se puede negar, la lucha de la CONAI, pero que en sus últimos tiempos efectivamente las acciones que ha ido llevando el presidente de la CONAI ha llevado a temas de carácter más electoral, de carácter más de intereses de un grupo, y dejando quizás detrás toda la lucha de la estructura del movimiento indígena en el Ecuador. Lo que le pedimos al señor presidente de la República, cumpla con sus compromisos de gobierno, cumpla con el plan de gobierno, lo que ofreció, cumple con el país y a todos nos irá bien. Así que nosotros desde el movimiento Pachacuti, desde las alcaldías, desde las prefecturas, desde las juntas parroquiales, desde las organizaciones, estamos dispuestos a arrimar el hombro, porque necesitamos reactivar la economía, combatir la inseguridad, necesitamos más inversión en educación, en salud, no queremos privatizaciones de los sectores estratégicos, no queremos ampliación del extractivismo, lastimosamente en territorio de los pueblos indígenas, de los pueblos montubis, de los campesinos, ahí están las grandes reservas de agua dulce y lastimosamente también están las grandes reservas de minería. Claro. Entonces ahí necesitamos generar un proceso de consulta previa, que también es una propuesta que está en el legislativo. Igualmente pedimos que en el legislativo también se viabilicen leyes que favorezcan el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, en la continuidad estamos hablando de la lista B, en este caso encabezado por la actual subcoordinadora, que lamentablemente llevaron a debilitar el movimiento Pachacuti por no poder tomar unas decisiones en un espacio donde permita también poner liderazgos, porque en los 28 años de la vida del movimiento Pachacuti tenemos gente, líderes, lideresas, absolutamente con capacidad como para ser asambleísta, como para ser presidente de la República, pero por cuestiones de sostener y quizás actuar con caprichos personales, no llevó a cabo poner candidatos nacionales como para la presidencia de la República, así también para asambleístas nacionales. Esto llevó a cabo del debilitamiento del movimiento Pachacuti a nivel nacional, y hoy se propone, se transforma ese actuar, se transforma en candidatizar para ser coordinador nuevamente en el movimiento Pachacuti, y esa es la que prácticamente no vemos que no tiene coherencia con el régimen orgánico
no tiene coherencia con los principios de la alternabilidad, sino está demostrado que hay intereses personales y particulares que no está dentro del proyecto político del movimiento Pachacuti. Después del 9 de noviembre nos sentaremos con los 5 asambleístas del movimiento Pachacuti, inclusive con la presencia de las coordinaciones provinciales de Pachacuti, con las autoridades. Vamos a definir una hoja de ruta, consultaremos con ellos y luego nosotros estaremos informando al país. Pero sobre todo definiremos una agenda legislativa que esté basado sintonizado con las demandas del pueblo ecuatoriano, sintonizado con las demandas de los territorios de las 24 provincias del país.